Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Iglesia amada, capítulo 9 de Lucas. Puse como título Discipulado, que es lo que engloba de alguna manera todo este capítulo 9. Será en dos partes, esta es la primera. Espero que sea de bendición. Lucas 9:1, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Del 1 al 6, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos. Cuando se habla de sus 12 discípulos, hay que entender una cosa. A Jesús lo seguía mucha gente. Tenía muchos discípulos, ¿sí? Y a aquellos le hablaba en general, pero a sus 12 los capacitaba en lo particular. Y que de aquellos 12 tenía mucha más cercanía con 3. Y ya lo vamos a ver también en este capítulo 9, que es reiterativo en los evangelios. Y de aquellos 3 había uno que resalta, principalmente. Que finalmente queda a la cabeza de todos los 12 discípulos o apóstoles. Estos 12 discípulos se refieren a los apóstoles, que no fueron solo 12, ni 13, 14. ¿Por qué? Porque de estos 12 después Judas aparta, llega uno, y además ahí serían 13, a pesar de que Judas se pierde, y luego aparece Pablo, 14, por eso digo que no son solo 12. Pero acá en estos 12 discípulos se refiere al apostolado. El motivo del por qué el Señor llama a estos 12 tiene que ver con esto. Discipulado. ¿Qué es eso, hermano Cris? Un líder tiene que vaciarse en otro líder. Un líder, la obligación del líder es vaciar todo su conocimiento, todas sus herramientas, capacitar, instruir, corregir, por sobre todo, para hacer de aquel discípulo una mejor persona. En este caso podemos ver a nuestro Señor Jesucristo capacitándoles, instruyéndoles y mostrándoles cómo apartarse de una propia voluntad, ¿sí? Por hacer la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios en este caso, ¿sí? Pablo en un momento dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo, diciendo: no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con las pisadas del maestro. De eso se trata el discipulado, hermano. No hay peor cosa que para un maestro, un alumno que no quiere aprender. No hay peor cosa para un rabí, para un maestro, para alguien que está enseñando, que un discípulo no quiera aprender. Por eso este capítulo tiene que ver con aquello, discipulado. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esta autoridad de iglesia, pregunto, ¿solo habían demonios y enfermedades en aquella época? No. Ahora podemos entender el respaldo de aquello, y el respaldo de las obras milagrosas, el respaldo de los milagros es eso, es un respaldo. ¿Por qué digo el respaldo de las obras milagrosas? ¿Por qué? Como un profeta, un pseudo profeta, como alguien que venía a entregar una palabra de parte de Dios, Jehová, Yahweh, Adonai, ¿cómo podía confirmarlo aquel que lo escuchaba de que realmente era una palabra de Dios? Porque normalmente los profetas decretaban dos acontecimientos, una profecía en el futuro y algo que ocurría a corto tiempo. Pero también con obras milagrosas, lo podemos ver en Moisés cuando va a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto en manos del rey, Faraón. Y le dice, y echa la serpiente y se transforma en serpiente, y luego están las plagas, las cuales son obras milagrosas que Dios muestra su poder, y no solo para el Faraón, sino para hasta el día de hoy, mostrando que Él es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Jehová, nuestro Dios. Entonces, las obras milagrosas, este tipo de sanidad, esto tiene que ver con el respaldo de Dios en aquella obra, en aquella palabra que el varón está ejerciendo. En este caso, ciertamente, se tenía que dar testimonio, y se entiende, ustedes y yo entendemos que este testimonio tiene que ver con que aquellos discípulos o apóstoles que aprendían de nuestro Señor Jesucristo eran enviados con el poder de Dios por medio de la autoridad y el poder que nuestro Señor Jesucristo les daba. Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Esa autoridad sigue estando hoy día en la iglesia. Es la misma autoridad que opera en usted y en mí. Hermanos, somos ungidos en Cristo Jesús. Es exactamente la misma autoridad. Ahora, todo está sujeto, y eso lo tenemos que entender, a la voluntad y el propósito de Dios. Todo está sujeto. Esto no significa que porque tenemos esa autoridad, hermanos, vamos a sanar a quienes queremos, porque está la voluntad y el propósito de Dios. Hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no permite. A Pablo se le concedió tener, ¿sí?, un mensajero de Satanás que la bofetee, dice la palabra, que era un aguijón en la carne. Ahora,
Eso fue voluntad de Dios. El Padre no se la quitó de su vida, porque era necesario que la tuviese. Entonces hay situaciones en las cuales usted, yo o quien sea, está pasando por dificultades de alguna enfermedad que no va a ser sanada, principalmente porque hay un propósito de Dios ahí, tal vez sea un aguijón o la consecuencia de algún error, etc., etc. Pero aquellos apóstoles tenían esa autoridad tal cual, misma autoridad que tenemos nosotros, iglesia. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Por qué? Qué extraño esto, hermano Cris. ¿Por qué le dice que no vayan con nada? Dice, y en cualquier casa que donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra aquellos. Sí, eso tiene que ver de alguna manera como que usted fue despreciado, sí, y no vuelve más. Apartarse de aquello. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hermanos, anunciando el evangelio, lo más importante es la predicación, y luego sanando por todas partes. Lo más importante es la predicación del evangelio y alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Eso es lo fundamental. Eso es lo más importante que tenemos que hacer usted y yo. Tenemos esa responsabilidad. Y no solo predicar el evangelio, sino Mateo 28:19 dice, y de hacer discípulos. Entonces hay una labor mucho más grande de la que usted y yo tenemos, que es discipular. Por eso le puse este capítulo como discipulado. ¿Por qué? Porque podíamos ver a estos 12 discípulos que se convierten posteriormente en apóstoles con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, misma autoridad que tenemos usted y yo. Pero ellos pasan por un periodo de crecimiento, un periodo de aprendizaje, un periodo en el que cometen errores. Y el discipulado es así. El discipulado, hermano, necesitamos ser podados, necesitamos ser corregidos y necesitamos entender que en nuestro caso como cristiano no obramos según nuestra voluntad. Obramos según la voluntad de aquel que nos llamó, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? El Padre a través de esa cruz maravillosa, a través del Evangelio. Cuando acá dice, y no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, es porque está enviándolos para que ellos aprendan a confiar también en la absoluta confianza que tenemos que tener en Dios. No tener dos túnicas, no, que vayan y confían porque el Padre los sostendrá. Y esa es madurez, iglesia. Esa es la responsabilidad que tenemos usted y yo. De ahí, de alguna manera, los conflictos que hay grandemente en aquellos que de pronto juzgan, ¿sí? Aquellos pastores o iglesias que exigen diezmo. Hay 2 motivos por los cuales se hace, lo he dicho muchas veces. Número 1, ignorancia, porque vienen de generación tras generación o de pastor tras pastor o de, sí, etc. Siempre se ha exigido diezmo, y la iglesia cómo se sostiene con diezmo, y el pastor cómo se sostiene con diezmo. No es bíblico. En ninguna parte del Nuevo Testamento bíblicamente es así. En ninguna, cero, nada. ¿Sí? Y puedo entender esa vuelta que se dan algunos diciendo, no, que Melquisedec, Cristo, nosotros, sacerdocio. No podemos ver en el Nuevo Testamento ninguna. No es bíblico. La ofrenda sí. Ahora, ese que se exige diezmo puede ser por ignorancia o 2, malintencionados, que también puede ser, y también los hay. ¿Cuál es el punto? La palabra a nosotros nos enseña que tenemos que ser sobrios. Sobrios. No ostentar, no aparentar, hermano. A mí esos siervos de Dios que andan por ahí ostentando Gucci, Armani, hermano, y marca, y lujo, y alhaja, y de verdad que a mí me sorprende. Digo, no conoce la palabra, porque el siervo de Dios tiene que ser sobrio. Y yo con esto no estoy diciendo que usted tiene que hacer un voto de pobreza. No estoy diciendo eso. Porque vive el Señor, que es verdad. Él bendice, hermano, y prospera, pero no le prospera y le bendice para que usted acapare todas esas bendiciones solo para usted y su familia, sino para hacer de bendición a otros, y hay muchos que necesitan ser bendecidos. Podemos estar alegando de que en África la gente no tiene que comer, que en Haití, en Etiopía, hermano, qué sé yo, ¿sí?
países que hoy están viviendo hambruna, hermano, tremendamente, y decimos, ¿dónde está Dios y dónde está usted? Porque usted está siendo bendecido y no está haciendo la obra y tenemos una responsabilidad. Cuando acá el Señor nos muestra en el versículo 3, dice no toméis nada para el camino, es no tomar nada para el camino. Hay una responsabilidad que implica en términos de nuestra madurez, de nuestro crecimiento, de saber, ya conozco la palabra y no abarcar aquello que no estoy llamado a abarcar. Sin embargo, ciertamente hay dos cosas que al hombre principalmente lo corrompen, que es el dinero y el poder. Por eso, entre uno más autoridad, entre comillas, más puesto en un lugar de honor o privilegio, uno más humilde tiene que ser. Más mostrar el amor y la misericordia de nuestro Señor. De ahí entendemos por qué, y hace poco conversaba con uno de mis hermanos cuando me decía, hermano Cris, ¿qué pasa si tengo, ejemplo, el don de sanidad? Puedo ir y poner la mano en cualquier persona, estarle sanando porque está enfermo. Si tiene el don, sí, claramente tiene ese don. El problema es que hay un conflicto ahí, porque la palabra a mí me muestra que los ancianos tienen que hacer esa labor. ¿Por qué los ancianos? Porque los ancianos ya son personas que saben, entienden que ese don no es del poder y de ellos, sino que proviene de Dios. Hermano, como yo hoy entiendo que toda esta capacidad que tengo para ministrar la palabra, para exhortarla y enseñarla, proviene de Dios. Esto no es mío, iglesia. Esto no es mío. Y así también pueden ver ejemplo en aquellos ancianos que son dignos de ejemplo. Además, Pablo dice, ténganlo por doble estima, por doble honor. Aquellos hombres honorables que tienen su casa bien sujeta, que son hombres de ejemplo y que además se enseñan en la congregación. Le dice, ténganlos por doble estima, por doble honor. ¿Por qué? Porque no es cosa menor, iglesia. Sin embargo, es a los ancianos a quienes se le envía a poner las manos sobre los enfermos. ¿Por qué? Porque por mucho que usted tenga, hermano, don de labia, predicar, evangelizar, maestro, lo que usted quiera, usted tiene que ser maduro. Y ese proceso de madurez tiene que ver con morir al yo. Una de las cosas con las cuales usted y yo tenemos que morir a diario es al ego, iglesia. Al ego, todos los días. Por eso yo lo he llevado constantemente ante la palabra a preguntarse, ¿por qué sirvo al Señor? ¿Cuál es mi motivación por el cual yo sigo al Señor y le sirvo cada día? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es su motivación? Es muy importante entender esto porque en el capítulo 9 vamos a llegar a esta pregunta un poquito más adelante. Vamos a llegar a cuestionarnos qué nos motiva a servir a Dios. ¿En nuestro ego? Porque, hermano, en el ego es fácil hacerlo. Ejemplo, yo toco guitarra. Uno de los conflictos ahí que hay en aquellos músicos, sí, es eso. Lucifer cayó de la adoración. ¿Por qué? Porque entró el ego en él. Y puede entrar el ego en cada uno de nosotros cuando no tenemos puestos los pies bien en la tierra y entendemos que lo que somos solamente es por gracia de nuestro Señor. Y yo por mucho cantar bonito, tocar guitarra bonito, predicar bonito, si no tengo amor para con el prójimo, hermano, no sirve absolutamente de nada. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Esto lo he dicho hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Y esa misericordia reflejada en cuanto también nos aguantamos, nos toleramos en la iglesia, en la congregación. Cuando aguantamos, cuando de pronto el hermano no siempre anda contento y alegre, ahí tenemos que tolerarnos. Cuando el hermano está con problemas de salud y voy, estoy con él y oro y dedico un tiempo también a aquel, con predicar a aquellos que no han sido alcanzados. Hay una labor con respecto al discipulado, hermanos, que hay que realizar. Voy a continuar porque es largo este capítulo 9. Anoten sus dudas, preguntas y consultas, por favor, siempre se los pido. Tengan su libreta de notas, un cuaderno, algo y un lápiz para anotar sus dudas y dejarlas para posteriormente cuando haga ese espacio. Muerte de Juan el Bautista. Esto lo leímos en el capítulo 8, si mal no recuerdo, donde Juan envía dos mensajeros. Capítulo 7. En el capítulo 7 Juan envía dos mensajeros. Para muchos pensaban que Juan no tenía la revelación. Juan siempre supo que era Jesucristo. Sin embargo, en la cárcel, aquellos momentos, hermanos, en que nuestra fe fluctúa, cuando estamos ahí en el problema, en la crisis, en la aflicción, perdemos nuestra mirada, quitamos nuestra mirada de la cruz y olvidamos y empezamos a vivir por la condición y no por nuestra posición. Juan había sido encarcelado por predicarle la inmoralidad a Herodes, por estar con la mujer de su hermano, y por eso fue encarcelado. Bueno, mire lo que dice acá, versículos 7, 8 y 9 del capítulo 9 de Lucas. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. ¿Qué Juan?
Juan el Bautista ya había muerto. Dice, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Presten mucha atención a esto, porque así se le hacía pensar a mucha, o eso es lo que pensaba mucha gente con relación a nuestro Señor Jesucristo. El 9, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Porque yo les mencionaba el motivo del por qué servimos al Señor. Porque usted y yo vamos a cometer errores. Pero cuando realmente mi motivación es Cristo, realmente mi motivación por el cual sirvo al Señor, yo cuando cometo un error y me corrija mi pastor, me corrija mi maestro, porque usted sirve a una congregación, usted va a aceptarla. Aunque duela, aunque nos moleste, se lo digo por experiencia propia, y hay quienes son más orgullosos y que tienen más lucha con el ego, más les va a doler. Porque tenemos que morir, hermano, y el morir no es gracioso, no es grato. El morir es morir a nuestro ego, y que es el carácter de Cristo que tiene que ser el reflejo en mi vida. Entre más ego, entre más altivo, entre más soberbio soy, hermano, más va a doler aquella poda, más va a doler. Entonces, cuando vemos acá esta situación que está ocurriendo con Juan, Juan no hizo otra cosa más que poner su cabeza predicando la inmoralidad de Herodes. Y cuando acá dice, algunos dicen que es Elías, algunos dicen que es Juan el Bautista, y Herodes dice, yo lo hice decapitar, ¿quién es este? Es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos a diario. ¿Quién es Cristo en nuestra vida? Cristo para muchos pastores, para muchos líderes, será tal vez una muy buena fuente de ingreso, porque créanme, muchos levantan iglesias por eso. Sé de aquello. Y hay un muy buen negocio ahí, tremendo negocio. Lo hay, pero van a ser pesados y van a ser juzgados. ¿Es Cristo para mí la motivación para tranquilizar mi conciencia del pecado, de las cosas que hago? ¿Quiero ir a los domingos a la iglesia simplemente porque adultero mi corazón contra mi esposa? ¿Soy un mentiroso? ¿Es Cristo para mí una fuente de bendición eterna en la cual se abren las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde? ¿Es Cristo para mí tener el favor de Dios para con mi vida y todo lo que yo tengo y agradecer y gracias Señor y es que para mí, para crecer y para mí, para abundar y para mí y yo? ¿Quién es Cristo, iglesia? ¿Quién es Cristo para su vida? ¿Quién es Cristo para mí? Ya empezamos en este capítulo 9 a identificar, lo venimos viendo a lo largo de todas estas cartas, ¿sí? A lo largo de todo este evangelio, Marco, Mateo, Juan, ahora estamos en Lucas. La pregunta es para usted y para mí, ¿quién es el Señor? Porque si usted no entiende quién es el Señor y cuál es su posición en Cristo, hermano, lo vamos a pasar mal y vamos a vivir frustrados, sin saber identificar quién es el Señor en nuestra vida y el por qué hago lo que hago, cuál es mi motivación. ¿Sirvo a Dios para tener mi familia segura y bendecida, para que a mí no me pase nada, para que mis hijos estén bien? ¿Por qué sigo al Señor? ¿Cuál es mi motivación por el cual sirvo a Cristo cada día? Versículo 10. Alimentación de los 5,000, desde el 10 al 17. Es largo este capítulo 9, así que voy a avanzar en esta primera etapa bastante rápido. O sea, voy a abarcar más títulos. Dice, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Vuelto de dónde? Cuando los envió con autoridad sobre demonios, enfermedades, etc. Vuelto los apóstoles. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Maravilloso esto ver cómo se refleja acá esta alegoría en la cual nuestro Señor nos hace entender que nosotros somos ovejas. ¿Sí? Mateo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y todos los versículos hacia abajo. ¿Por qué?
Porque las ovejas es el único animal que necesita un pastor, que requiere de un pastor. Es el único ganado, el grupo de animales que necesita un pastor. Necesitamos un líder, iglesia. Un líder. Yo en ocasiones he hablado con respecto a iglesias piramidales, ¿sí? Hay iglesias que, entre comillas, son piramidales y que funcionan bien. Funcionan bien. Son un poco complejas en el sentido de que es peligroso para el siervo, para la congregación. Sí, pero ciertamente también siempre va a haber un líder que va guiando al resto de los ancianos. En una iglesia tiene que haber un cuerpo de ancianos, pero normalmente siempre sale uno por sobre aquellos, ¿sí? En ocasiones el pastor o un grupo pastoral, siempre hay uno a la cabeza liderando al resto, con más sabiduría, con más tiempo, al cual se le honra más. Siempre es así. Por eso mencionaba en el principio de cómo aquellos apóstoles, de todos los discípulos que tenían nuestro Señor Jesucristo, multitudes le seguían, habían 12 que les discipulaba, de aquí este título, discipulado, ¿sí? Les discipulaba más directamente. De los 12 habían 3 más cercanos, que ya lo vamos a ver, Pedro, Jacobo y Juan, Jacobo, Santiago. Y de aquellos 12, de aquellos 3, incluso había uno por superior al resto, y ese es Pedro. Pedro, iglesia, con una capacidad de liderazgo impetuoso, imprudente, en ocasiones aún no sabiendo quién es Jesucristo, aunque lo vamos a ver en este capítulo 9, con un momento él sí lo dice, pero no tenía toda la revelación, siempre hay alguien que está ahí a la cabeza, siempre. Y en este tema de alimentación de los 5,000, podemos ver cómo a nuestro Señor le siguen, porque la gente, yo he dicho siempre lo mismo, hay 3 clases de personas, hay pastores, ovejas y lobos. Hay ovejas, hermano, que por mucho que uno quisiera, por mucho que le dé herramientas, por mucho que les capacite, por mucho que jamás van a ser pastores. Cuando hablo de pastores me refiero a aquellos que tienen la capacidad de liderar a otros. Están ahí, hermano, girando en un desierto simplemente por errores, porque no son capaces de a lo mejor levantar su cabeza y mirar que la bendición del Señor está ahí, que pueden alcanzar aquello que el Señor les tiene prometido, pero por diferentes situaciones de vida, dolores, quebranto, angustia o incluso hasta pecado, no les permite llegar a tierra prometida, no les permite llegar a Canaán, y el Señor los tiene ahí divagando en el desierto, pero en muchas de esas ocasiones simplemente tiene que ver con que ellos no han entendido que tienen que soltar cosas, tienen que podar. Mire, usted puede tener todas las capacidades del mundo, todas las capacidades, muchos talentos y hasta incluso tener los dones del Espíritu, ser dotados por el Espíritu Santo. Pero hay cosas que usted tiene que aprender. Por eso son los ancianos quienes son llevados a orar por los enfermos, a ciertas capacidades. Lo mismo los diáconos. Los diáconos, tanto en Timoteo como en Tito, bueno, Tito principalmente, Pablo dice que tienen que tener ciertas características, y es que no cualquiera puede servir la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser motivado por ese ego, por esa vanidad, por creernos superiores, cuando en realidad el estar en lugares más altos, en términos de responsabilidad también, es más alta. Nuestra responsabilidad también es alta. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo le seguía gente. Y cuando usted entiende eso, cuando usted realmente entiende cuál es su responsabilidad, y que bajo usted hay mucha gente que le está viendo, le está siguiendo, y que tienen su mirada puesta en usted, el liderazgo no es sencillo, porque además es solitario. Usted mayoritariamente tiene que buscar el refugio en Jehová Dios constantemente y cuestionarse todos los días si lo que hace es para Dios, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo o es por su ego. Todos los días nos tenemos que cuestionar. Llega un momento, hermano, en que usted no sabe identificar aquello. No sabe, no porque no lo tenga claro, aunque usted dice, no, si yo lo hago por amor al Señor, y yo se lo digo, lo hago por amor al Señor. Pero también Salomón nos dice en Eclesiastés que todo es vanidad, vanidad de vanidades. Todo lo que hay bajo este cielo, bajo este sol, hermano, todo es vanidad. Y qué bonito, porque de alguna manera el Señor nos usa, y ciertamente ahí es vanidad. El decir, no, Señor, quiero que me use a mí, y si yo le dijese, yo quiero que use a otro, yo quiero usar a otro, pero usted quiere ser usado. Sí, Señor, para tu gloria. Y si yo quiero que para mi gloria me use otro, ¿está nuestro amén ahí? El decir, ok, no hay problema. ¿Está nuestro amén ahí? De una u otra manera hay vanidad. Ahora, ¿cuándo se manifiesta? Y aquí es cuando usted tiene que tener claro algo. ¿Cuándo se manifiesta si lo que usted hace realmente es por vanidad, por ego, o es para la gloria de Dios? Cuando usted deja de hacer aquello simplemente motivado, cuando usted deja de hacer aquello aun cuando no tiene ganas. ¿Por qué? Porque usted está dedicando su tiempo, usted está muriendo al yo. No tengo ganas, no estoy animado,
Estoy enfermo, pero aún así hay gente que depende de mí. Aún así la adoración a la iglesia depende de mí. Aún así hay un pueblo que necesita este mensaje. Aún así mi familia, los vecinos, qué sé yo, hermano, ¿sí? Cuando no solo es porque usted se siente bien, sino porque martiriza su carne sabiendo que tiene que hacerlo porque hay gente necesitada. Mira nuestro Señor Jesucristo, este versículo 11, dice, y cuando la gente lo supo, la siguió, porque va a haber gente que le va a seguir, naturalmente. O usted es pastor, o usted oveja, o usted lobo, no hay más. No hay más. Y les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hay mucha gente que necesita ser curada. Y no solo de enfermedades físicas, sino del corazón y del alma. Y Él ha puesto esa capacidad en nosotros. Iglesia, la palabra dice que somos parte del ministerio de la reconciliación. ¿Sabe lo que significa eso? Que nosotros podemos llevar a la gente a Cristo por medio del Evangelio. Somos nosotros quienes podemos reconciliarlos para con el Padre. ¿Por medio de qué? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no solo se trata de predicar por predicar bonito, hermano. Conozco gente que es muy inteligente, que es muy sabia, y conoce la palabra y le puede predicar perfecto. Es más, parece casi que son ungidos. Pero usted ve sus obras y se da cuenta de que no son hijos de Dios. Ahora, si usted se da cuenta de los errores que tiene el hermano, ¿usted qué tiene que hacer? Amarle. Ciertamente se le corrige en amor, pero no apartarlo. No es la voluntad de nuestro Señor. La voluntad, escúcheme, iglesia, Mateo 18:14, hasta el cansancio se lo he dicho. ¿Qué hace apartando a la gente? ¿Qué hace juzgándole? ¿Qué hace condenándolos por sus malos ejemplos? Si usted se da cuenta de esos malos ejemplos, y ellos se supone que son hijos de Dios, y usted ve esos malos ejemplos, ¿acaso su labor no es corregirle con amor, teniendo misericordia, como Cristo tuvo de su vida? Porque si usted se da cuenta de los errores que tiene el hermano, ¿qué tiene que hacer? La voluntad del Padre, dice Mateo 18:14, no es que se pierda. Entonces va a llegar multitudes, van a llegar gente, van a llegar personas a su alrededor. Aquellos que somos padres de familia, ya tenemos a nuestro alrededor. Nuestra esposa, nuestros hijos. Que corregirles, que enseñarles, que disipularles, aun cuanto les duela. Aun cuanto les duela. Pero la pregunta es, ¿somos nosotros ejemplos también? Porque por corregir y disciplinar, hermano, es re fácil. Pero estamos mostrando con el ejemplo, somos personas que estamos al servicio, somos personas que les amamos, que les mostramos amor, cariño, que estamos ahí, entregando una palabra de consuelo. Somos padres buenos, no buen padre. No, mi papá es bueno, ¿sí? Vamos de mi papá porque mi mamá todo dice que no. Mi papá dice a todo que sí porque me ama. A veces es necesario decir que no. Un padre que ama corrige. Y no solo lo corrige, podemos ver a través de la palabra que Dios nos avergüenza. También nos avergüenza. 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 ministerios, 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Cuando se habla de los hombres, es que eran solo hombres. Acá no se están contando las mujeres y los niños. Había muchas más personas. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos.
¿Por qué quise tomar este título también? Porque al principio, en este capítulo 9, podríamos ver cómo el Señor le otorga una misión, un objetivo, un trabajo, en los cuales está usted y estoy yo. Y el versículo 3 dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, ¿sí? Confíen, le dice. Vayan y confíen porque van a ser alimentados, vayan y confíen porque Dios tiene a la diestra todo, vayan y confíen, sí. Y luego les dice, y donde quiera que lo reciban, entrad ahí, quedad allí y salid de allí, ¿sí? Con la bendición. Porque vamos a ser bien recibidos por muchos, pero también por otros vamos a ser desechados. No siempre cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a ser miel sobre hojuelas. Es más, bienaventurados, dice Mateo 5:12, si por causa de nuestro Señor Jesucristo sufrimos toda clase de mal. Vituperan sobre nosotros, mienten sobre nosotros, nos intentan agredir o nos agreden o incluso toman nuestra propia vida. El fin de los apóstoles fue aquel. Y usted tiene que entender que la vida del cristiano es eso. Es padecer por causa de Cristo. Vuelvo a reiterar la pregunta del principio. ¿Qué nos motiva a servir a Cristo? Porque el servir a Cristo es morir yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo Pablo. El servir a Cristo implica dejar mis deleites, mis placeres, mis motivaciones. No crecer yo, abundar yo. No, iglesia. Cuando usted más enseña, usted más aprende. Cuando usted más se entrega, por eso dice la palabra, mejor es dar que recibir. Cuando usted empieza a dar, cuando usted empieza a otorgar, ¿dar qué, hermano Cristo? Todo lo que sea. Su vida va a ir siendo transformada porque usted va a empezar de buscar la felicidad. Usted va a empezar a vivir felizmente porque está cumpliendo la labor por la cual el Padre le llamó y usted es adorador. Y adorador implica adorarle en todo y cada uno de nuestros roles. Y eso también significa entender cuál es mi posición dentro de la congregación. No se preocupe por los que vienen, porque el Padre les alimentará. Por eso, estos 5 panes de alguna manera representan, aquí una perlita, los 5 ministerios. Porque la iglesia necesita ser alimentada por aquellos 5 ministerios. La importancia de aquello. La importancia, hermano. Ahora, cesaron, da lo mismo, alguien tiene que evangelizar, alguien tiene que pastorear, alguien tiene que levantar iglesia, alguien tiene que instruir, exhortar, ministrar, ¿sí? En términos de profético, etcétera, da lo mismo. Da lo mismo si usted quiere el título o no quiere el título, da exactamente lo mismo. Pero es entender, hermano, que quienes somos enviados, Dios nos da esa capacidad. Y además tenemos que tener este alimento para la gente. Hermanos, es el pastor quien provisiona pastos verdes y aguas de reposo para las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo? Alimentando. ¿Y dónde está diciendo a los discípulos que tienen que poner su confianza? ¿En ellos? No, le dice, vayan, tranquilos, Dios provisionará. Por eso es la obra que tenemos que hacer. Y el llamado es evangelizar. Y de ahí nuestro ayuno, nuestra oración en este tiempo, donde estamos pidiendo al Padre que su voluntad se haga, su propósito, que nos guarde. No solo nosotros, la iglesia en general, y una iglesia cristiana universal en el mundo predicando. Y que Dios se glorifique en todo aquello. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan que hace unos minutos les preguntaba ¿por qué servimos a Cristo? ¿Cuál es la motivación? Mira lo que responde Pedro. Dice, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Esto viene desde el capítulo 9 mostrándose con relación a quién es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted entiende quién es nuestro Señor Jesucristo, y que usted es un ungido, que usted es un siervo, y cuál es su responsabilidad que tenemos para con Él, usted aprenderá a vivir en base a esa posición y la responsabilidad que tiene. Mateo 25 habla de los talentos, y que daremos cuenta de cada uno de los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. Sus discípulos le dicen, algunos son Elías, Juan, otros profetas, aquí, esto es lo que dice la gente. Y Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro,
dijo, el Cristo de Dios. Esto en Juan 68, 69. Juan 6 dice, el Hijo de Dios. Miren las declaraciones. Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué relevancia tiene esto? Es saber nosotros distinguir, saber tener claro, hermano, quiénes somos en Cristo Jesús y cuál es la responsabilidad que tenemos en Él. ¿Cómo saber si usted tiene realmente claro quién es el Señor en su vida? Porque usted me puede decir, hermano Cris, es el Hijo de Dios, es por quien somos salvos, somos redimidos, somos justificados. Sí, está bien. Y eso está escrito. La pregunta es, ¿el Cristo revelado a su corazón? ¿Quién es este Dios maravilloso que se le revela a su vida? Porque usted me está citando la Biblia. Es lo mismo cuando le pregunto, hermano, ¿por qué hay que congregarnos? No, hermano Cris, porque la palabra lo dice. Sí, está bien. No, porque es delicioso, hermano Cris, porque es delicioso, es deleitable, es de bendición, es de dicha habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, no me cite la palabra si yo la conozco. Dígame por qué. Pero cuando usted me habla del corazón y me dice, hermano Cris, ¿sabe? Porque en la congregación he encontrado la familia que no tengo afuera. Porque en la congregación he abrazado a hermanos que nunca en mi vida les he conocido y les conozco hace 1 año, 2, 3, 4 años y cuando estaba enfermo son los únicos que me han llamado. ¿O no? Porque en la congregación, hermano Cris, de pronto he estado bajoneado, triste, angustiado y llego y un hermano me recibe con los brazos abiertos y me estrecha y me dice, hermano, me abraza y me dice, algo pasa con usted. ¿Qué ocurre? No, estoy bien, hermano. No, algo ocurre. Y me lleva a un lado, hermano, y me entrega una palabra como si Dios supiera todo y Él supiera todo cuando no sabe nada y me revela y me entrega una palabra y me alienta. Por eso es maravilloso congregarse. Muy bien. Porque usted se le ha revelado lo que significa la palabra congregarnos. Pero la pregunta es, ¿quién es Cristo? ¿Cómo se le ha revelado Cristo a su vida? Y usted me podrá decir, hermano Cris, ¿sabe? Mi matrimonio está destrozado. Y hemos buscado del Señor y no sé cómo, pero mi esposo ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Mi vida está cambiada y nuestro matrimonio, desde que estamos sirviendo al Señor de 1 año en adelante, yo he restaurado mi matrimonio y he visto cómo Cristo se ha revelado en nuestra vida, en nuestra relación, ha sido precioso. Hermano Cris, ¿sabe qué? Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que deposita su autoridad y su amor sobre los matrimonios. Hermano Cris, ¿sabe qué? Mi esposo ha quedado sin trabajo y le ha costado encontrar y ha hecho, qué sé yo, un trabajito por aquí y por allá, pero jamás me ha faltado el alimento en casa. Y ha sido increíble porque antes, ¿sabe qué? Malgastábamos el dinero, hermano. Y teníamos mucho dinero y no me daba cuenta de cuán bendecidos éramos. Y ahora que estamos ahí, a veces comiendo arroz con vienesa, con un huevo, podemos realmente decir Jehová Jireh, que Él provisiona nuestra casa, a pesar de no tener dinero, a pesar de no tener un trabajo y por más que se esfuerce mi esposo, nunca nos ha faltado, hermano Cris. La pregunta es, ¿cómo se le ha revelado Cristo a su vida? ¿En qué temporada? Hay temporada en que Dios nos muestra su amor, hay temporada en que Dios nos muestra su misericordia, hay temporada en que Dios nos muestra cada uno de sus atributos, hermano. Su justicia, su provisión, su santidad, su sanidad. Hermano Cris, me desahuciaron a mi hijo. Le dieron un par de meses de vida. Me dijeron que nunca iba a hablar, me dijeron que nunca iba a caminar. En el médico producto del accidente me dijeron, no, su hijo con esto no va a poder ni siquiera comunicarse. Pero con los años me di cuenta de que la ciencia estaba completamente errada porque yo conocía a mi Señor y Él se me ha revelado a través de la misericordia. Y mi hijo, véalo, crece, es inteligente, camina, es astuto. ¿Cómo se le ha revelado Cristo, hermano? Porque una cosa es saber de Él. Y acá estoy yo todos los días enseñándole. La revelación no solo de la palabra, sino como Cristo a mí se me ha revelado. Como Dios se ha mostrado a mi vida, cómo yo lo he ido conociendo por medio de una relación. Y cómo es ese reflejo en su vida, escúcheme.
¿Cómo saber cómo Cristo se le ha revelado en su vida cuando usted deja de ser usted? Cuando usted va con flojera, enfermo, con sueño, sin gana, sin motivación, con problemas, en aflicción, sigue levantando las manos al cielo diciendo, Padre, gracias. Y con lágrimas en sus ojos diciendo, Señor, eres maravilloso, eres misericordioso. Aún sin trabajo dice, Señor, yo confío en ti. Eres bueno, eres glorioso y eres eterno. Aun cuando el resto le dañe, le persiga, aun cuando el resto le vituperen, aun cuando el resto esté pecando contra usted, usted muestra ese amor. Aun cuando usted le están pisoteando, usted tiene amor y misericordia para con otro. Es así como Cristo se le revela a su vida. Entonces, ¿cómo saber cómo Cristo se ha revelado en mi vida, en cómo yo actúo? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Y es así como finaliza esta primera parte de este capítulo 9 de Lucas. Recuerden, devocionales a las 8 de la mañana y estudios bíblicos a las 21:15, prácticamente todos los días. Les esperamos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Que tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.